Bien, buenas noches, querido alumno. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. ¿En qué quedamos la anterior? La última clase, por favor, me hacen. Hicimos la sumatoria, ¿no? Hicimos también lo que significa redondeo de cifras, ¿no? Sí. Nos faltaba solamente los conceptos, ¿no? Del práctico. Sí. O ya lo hicimos. Sí, eso falta. Mauricio, ¿ya lo hicimos eso? ¿Qué probabilidades, todo eso? ¿Sí? No, todavía nos falta eso, lo del práctico. Teníamos que... Ya. Bien, entonces arrancamos con la parte conceptual del práctico para que terminemos hoy todo lo del práctico y lunes arranquemos con la unidad 2, ¿ya? Ahora terminamos la unidad 1 con lo del práctico. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? A ver, Hugo, Peralta. Hugo, ¿está contactado? A ver, Rocío Vaca. La primera pregunta, Rocío. Buenas noches, del práctico que nos dio sobre qué es la estadística. Así es, correcto. Vamos a empezar a analizar los conceptos ya. La primera pregunta es, ¿qué es la estadística? ¿Qué es la estadística para usted, Rocío? ¿Qué averiguó? Dígame lo que hizo de su práctico. ¿Qué es la estadística? Es un estudio que reúne clasificación y reencuentro todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusión a partir de los datos numéricos extraídos. Ya. Eso es estadística, ¿no? Sí. Bien, ¿qué más? ¿Un concepto más? Hola, hija, ya volví ya. Estaba ocupado. Ya, Hugo, ¿qué es estadística? Hugo, De las matemáticas que estudia la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos. Ya. Bien, vamos a ver en nuestro apunte que... Vamos a ver en los apuntes qué dice que es la estadística. ¿Lo ven? Sí. ¿Hola? Sí, se ve. Bien, Sí, se ve. fíjense ahí dice en los apuntes, ya. Fíjense que dice estadística, ¿no? Definición. Es una ciencia que estudia los métodos científicos para la recolección, organización, clasificación, resumen, análisis e interpretación de datos cualitativos o cuantitativos, con el fin de obtener conclusiones y tomar decisiones sobre determinado hecho o fenómeno. Ingeniero, disculpe. Perfecto. Esa es la estadística técnica. ¿Sí? ¿Sí? Está compartiendo un archivo de Word porque se ve su pantalla, pero el escritorio, ¿me entiendes? Abierto en la ventana.
que tengo colgados en su escritorio. ¿Qué es lo que se está compartiendo? ¿Esto? Dejo de compartir. Ya. Ahorita vamos a solucionar eso. Ahorita ya. Está con problema esto. Sí. Ahora sí. ¿Verdad? Sí. ¿Ya se ve? Sí, ahí está entonces, ahí está estadística, fíjense, aquí está la definición, lo que yo les decía, ¿se ve, no es cierto? Hola. Sí, sí se ve. Ya ahí dice, es una ciencia que estudia los métodos científicos para la recolección, organización, clasificación, resumen, análisis e interpretación de datos cualitativos o cuantitativos, o con el fin de obtener conclusiones y tomar decisiones sobre determinados hechos en estudio. ¿Listo? Esa es la estadística, el concepto. Bien, vamos con la segunda pregunta, dejamos de compartir y nos vamos acá. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuántos tipos de estadísticas existen?
Ya. ¿Cuántos tipos de estadística existen? Dos, descriptiva, inferencial. Dos, ¿no? Descriptiva e inferencial. Bien, vamos entonces, Paola, ¿qué es la estadística descriptiva? También conocida como deductiva. Es aquella estadística que se encarga de mostrar el resultado de los datos estudiados de forma específica, sin generalizaciones. Ya. ¿Y más? Andrés Arenas, ¿qué es la estadística descriptiva? Es el estudio de los métodos para reunir, clasificar, presentar y describir a un conjunto de datos. Ya. Vamos con la otra pregunta, que es la estadística inferencial. A ver, Ricardo Carrillo, ¿qué es la estadística inferencial? La estadística diferencial son los métodos utilizados para poder hacer predicciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. Ya, bien, dentro de esta estadística inferencial, es importante el tema de inferir, perdón. Es importante el tema de inferir. Más que todo aquí, lo más básico viene a ser la parte de probabilidades, ¿ya? La base fundamental para la estadística inferencial es las probabilidades. Uno sabe el concepto de probabilidad, la definición y las herramientas que se manejan en probabilidad, y uno ya puede calcular los modelos de distribución de probabilidades y todo lo demás, que esos métodos se encargan de pedir la información, ¿no? Y que en realidad se utilizan esas herramientas para calcular la tendencia que va a tener los datos, ¿no? Tanto cualitativo como cuantitativo. Cualitativo implica cualidades, cuantitativo significa cantidades, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver. ¿Qué es la población y de ejemplos? ¿Ya? ¿Qué es la población? La población estadística consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes, con el fin de estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar resultados. Ejemplo. Al establecer la cantidad de niños que hay por cada trabajador de una empresa, los empleados de la empresa representarían la población. Al estimar el nivel de colesterol promedio de un país, todos los habitantes serían la población. Ya, por ejemplo, lo que significa la población está compuesta por... La población está compuesta por elementos que pueden ser objetos o sujetos, como dicen, ¿no? Una población puede estar compuesta por sujetos o objetos, ¿no? Por decir, la población la población de clavos, la población de pernos, de sujetos, la población de la materia de estadística. Y dentro de esta población de la materia de estadística están ustedes, ¿no es cierto? Que ustedes
tienen características. Esas características son de tipo cualitativa y cuantitativa. Dentro de las características cualitativas está el color de pelo de ustedes, el estado civil, la procedencia, de qué lugar es, el color de ojo. Esas son variables cualitativas. Cuantitativas son su estatura de ustedes, su peso, si ustedes trabajan en una empresa, su sueldo, si ustedes son casados, tienen hijos, cantidad de hijos. Esas son características cuantitativas que son por cantidades, ¿no? Y se pueden medir. Entonces, sobre eso maneja la población, objeto y sujeto, ¿ya? ¿Cuál es la otra pregunta? Paola. ¿Cuántos tipos de población existen? A ver, Lilian, contésteme cuántos tipos de población existen. 2 tipos de población, población finita e infinita. Ya, finita e infinita. ¿Cuál es la población finita, Lilian? Lilian. No lo hice el concepto, como decía una pregunta, ¿cuántos tipos de población existen? Ya, finita e infinita, ¿no? Bueno, la finita es la que tiene fin, por eso se llama finita. Y un ejemplo es este grupo. Son 13 alumnos, entonces es una población finita. La población infinita, el universo, ¿no? Porque es infinito el universo, ¿no? Entonces, esa es la población infinita. Ya. ¿Cuál otra pregunta? ¿Qué es la muestra y de ejemplos? Estoy pasando clase, vaya a ya. ver, nuestro amigo Diego. Dígame, Diego, ¿qué es la muestra y de ejemplo? Es el conjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones interesa de una muestra sea representativa y por todo ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria educada. Y su ejemplo sería, si una población tiene 2 millones de habitantes, se requiere conocer cuántos de ellos son hombres y cuántos de ellas son mujeres. Yeah. ¿Quién más? Bien, una muestra, como decía ahí Diego, significa una parte de la población. Y esa muestra que nosotros vamos a obtener de la población, esa muestra tiene que ser bien representativa, ¿ya? ¿Por qué representativa? Porque después esa muestra va a ser el reflejo de lo que es el comportamiento de la población. Nosotros, por ejemplo, si elegimos una muestra de este grupo, de las 5 mejores notas, entonces ya ahí estamos mostrando que la muestra es representativa, ¿no? Agarramos las mejores 5 notas, las sumamos y las ponderamos entre 5 y ese valor que salga es lo representativo de la muestra en relación a su población, ¿ya? Eso es lo que significa la muestra, tiene que ser representativa.
La siguiente pregunta. ¿Qué es un parámetro y de ejemplos? ¿Qué es un parámetro? ¿Alguien? A ver. Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una muestra estadística. Los parámetros estadísticos también se conocen como estadísticos descriptivos. Los parámetros estadísticos sirven para sintetizar o resumir la información dada por una tabla o por una gráfica. En otras palabras, dados unos pocos parámetros estadísticos, se puede tener una idea general de la distribución de la información. ¿Cuáles serían los parámetros? La media, ¿no? La media es un parámetro. La media porque uno no puede dar el comportamiento de esa población, sacar el promedio, la media. La varianza también es otro parámetro. Ya, por ejemplo, si sacamos, sumamos todas las notas de todos los 15 alumnos o 14 alumnos, sumamos las notas y dividimos entre 14, nos va a dar una media. Entonces esa media la podemos utilizar como parámetro ante cualquier presentación de documentos o de alguna información que necesiten, ¿ya? La varianza también es un parámetro. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué es una variable estadística? ¿Qué es una variable estadística? A ver. La variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan por poder medirse. Por ejemplo, el color de pelo, las notas de un examen, el sexo o la estatura de una persona son variables estadísticas. Ya, esas variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Bien, ¿qué sigue? A ver, Alejandra Montero, ¿qué sigue? Alejandra. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿qué sigue? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál es una variable estadística? Es que me quedé perdida. No, ya dijo ya. Que no está conectada. Está conectada, no, pero no está en... Mi internet está como que se cuelga y eso estoy configurando. Que agarra wifi y agarra internet y está en ello. Ya, Jacqueline Valero, ¿qué sigue? ¿Cuántos tipos de variables estadísticas existen? Ya. ¿Cuántos? Son dos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Ya. ¿Cuáles son las cualitativas y cuantitativas? Ya mencioné algo hace rato, ¿no? No, Inge. Yo tengo la definición de
que son variables que pueden tomar valores o cualidades. Ya, Valores ¿qué o valores cualidades. serían? Por ejemplo, ¿Cuáles serían esos valores? el sexo de una persona o la Ya, salud también de una persona, que el resultado sería buena, regular o mala. ya, pero ¿qué variable es esa? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativo, ¿El sexo es cualitativo o cuantitativo? cualitativo, Cualitativo. ¿La procedencia de una persona es cualitativa o cuantitativa? cualitativa también. Ya, la estatura, Esa es cuantitativa. ya, entonces ya hay definiciones, ¿no? De cada carácter, de cada variable estadística, ¿no? Tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Bien. Repetimos, cualitativa significa la cualidad de la persona. Cuantitativa es la cantidad que se puede medir de las personas, ¿no? ¿Qué sigue? La otra pregunta, ¿cuál es la que sigue? ¿Qué es una escala de medición? ¿Qué es una escala de medición? A ver, Morning Star, ¿quién es? Hay una M ahí. Morning Star, ¿quién es ella? O él. Hola. Bueno. Parece que se durmió. Parece, ¿no? Parece que. Vamos con Andrés Arenas, que es una escala de medición, Andrés. Son una sucesión de medidas que permite organizar datos en orden jerárquico. Las escalas de medición ofrecen información sobre la clasificación de variables discreta o continua, toda vez que dicha clasificación determina la selección de la gráfica adecuada. Ya. ¿Qué opina Mauricio Delgado sobre eso? ¿Cuál es su averiguación? ¿Usted qué es escala de medición? Hola, se me entrecortó, me dijo algo, ingeniero, va a disculpar, se entrecortó mi internet. Voy a repetir la ¿Qué es la pregunta, por escala favor. de medición, Mauricio? Ya. La escala de medición son procesos de comparación cuantitativa en los que se asignan símbolos o números positivos o negativos a las características de un elemento a determinar cuántas veces ese patrón está contenido en total del conjunto. En investigación facilitan los análisis estadísticos de los datos y la posterior comprensión de los resultados para resolver el problema planteado. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de escalas hay, Mauricio? Tipos de escalas existen, ¿no? Escala nominal, escala ordinal, escala de intervalos y escalas de razones. Ya, está bien. ¿Qué es la escala nominal? A ver, Alejandra, ¿qué es la escala nominal? Ahora sí. Es cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre o un atributo de un elemento. Se considera que la escala de medición es una escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. Ya. Y la única finalidad de este tipo de datos es clasificar a las observaciones. Ya, ¿quién más? Lilian, Celáez.
Lilian, ¿qué es la escala nominal? Ingeniero, esa pregunta no lo había hecho. O sea, en práctico sí, pero está entrecortado en la fotocopia que lo saqué. Ya, Mauricio. La nominal dijo, ¿no? Sí. La nominal consta de dos o más categorías mutuamente excluyentes. Si solo hay dos, se llama escala nominal dicotómica. A cada categoría se le suele asignar un número de código sin significado cuantitativo, lo que facilita la introducción en bases a datos. En cualquier situación, si se usa codificación propia, debe tenerse claro lo que significa cada código para cada variable. Ya. Nominal es lo que uno nomina, ¿no? El sexo, por ejemplo, ¿no? El sexo está nominado, ¿no? Varón o mujer, ¿no? Entonces, esas variables ya están definidas, son las que se nominan. También, otro ejemplo, su estado civil de la persona. Esa es una escala nominal. Porque una vez cuando uno se casa, ya lo nominan como casado, ¿no? Cuando no se casa, lo nominan como soltero. Cuando se muere su esposa, lo nominan como viudo, ¿no? Y cuando se separa de su mujer, lo nominan como divorciado, ¿no? Entonces, esas son las variables o escalas, nominales. Luego viene la escala ordinal. ¿Cuál es la escala ordinal, Diego? Caliente para el frío. Toca adentro. La escala ordinal describe las variables a lo largo de un continuo sobre el que se puede ordenar los valores. En este caso, las variables no solo asignan a grupos, sino además pueden establecerse relaciones de mayor o menor o igual que entre los elementos. Ya, esta escala es de orden, ¿no? Por decir, determina la jerarquía. En la parte de los grados militares, ¿no? Ahí demuestra la jerarquía. Esa es una variable de orden, digamos, ¿no? También cuando uno estudia, viene la primaria, secundaria, ¿no? De la educación secundaria, luego viene la educación superior y después ya vienen las especialidades, ¿no? Entonces eso es también una variable ordinal, ¿no? De orden. Los niveles socioeconómicos también. Están los ricos, o sea, la clase rica, la clase media y la clase pobre, ¿no? También es una escala de medición. Bien, vamos con la otra escala, la escala de intervalo, que dice. La que no me pregunto. ¿Quién puede decir qué dice la escala de intervalo? Yo. No, está padre. Las escalas de intervalos poseen la cualidad adicional de que los intervalos entre sus clases son iguales. Diferencias iguales entre cualquier par de números de la escala indican diferencias también iguales en el atributo sometido a medición. Veamos un ejemplo. La diferencia de temperatura entre una habitación a 22 grados centígrados y la otra a 26 es la misma que la que existe entre 2 a 33 y 37 grados centígrados respectivamente.
¿Qué más? ¿Quién más puede? Hugo Peralta, a ver, Hugo Peralta, que recién ha entrado. ¿Qué es la escala de intervalo, Hugo Peralta? Está conectado, pero no está respondiendo, Hugo Peralta. Ricardo Carrillo. Ojalá que no me... Sí, Bueno, Inge, la escala de intervalos se define como una escala de medición cuantitativa en la que se mide la diferencia entre dos variables. ¿Entre dos valores? Ricardo, ¿qué opina usted? Escala entre dos variables. Entre dos variables, ya. Ricardo. ¿Le escucho? ¿Cuál era la pregunta, Inge? ¿Cuál es defina la escala de intervalo? La intervalo se define mediante la medición cuantitativa en la que se mide la diferencia entre dos variables. Ya. ¿Quién sigue? La escala de razón, ¿no? Paola, a ver, ¿cuál es la escala de razón? Su cualidad adicional es el 0. No, su cualidad adicional es que el 0, si indica ausencia de atributo, en consecuencia, la razón entre dos números de la escala es igual a la existente entre las cantidades del atributo medido. Ejemplos: peso medido en kilogramos, concentración de glucosa en una muestra, medida en miligramos, tasa de mortalidad, muertes por 1000 personas en riesgo, ingresos medidos en puros euros. Está leyendo. Euros. Mierda. Está leyendo. Está bien. Está bien. Bueno, para que hagan ustedes la comparación y puedan, como dice, aquí están los apuntes, se los voy a mandar. Aquí está qué parámetro, qué muestra, qué variable estadística, cuantitativa, continua, qué son escalas, con ejemplo, nominal, ordinal, la clasificación también de la variable. Prácticamente está todo el apunte aquí, ¿no? Esto le voy a mandar para que ustedes lo tengan y lo comparen con sus trabajos que han averiguado, ¿ya? Tras que termine dentro de un ratito agarro y se los mando, ¿ya? Bien, entonces, eso sería todo lo que comprende la unidad 1, lo que es el redondeo de cifra como introducción, la sumatoria también como introducción, todos los conceptos que hemos visto ahorita y que ustedes lo van a poder repasar también en los apuntes, están definidos ya para identificar las diferentes variables de tipo cualitativa y cuantitativa. Más adelante, en la unidad 2, vamos a hacer cuadros tabulados donde analizaremos la variable cualitativa, la variable cuantitativa, discreta y continua, ¿no? Y
seleccionaremos esos datos, ya esos datos que son cualitativos y cuantitativos, y lo vamos a tabular y lo vamos a interpretar con sus respectivas frecuencias, tanto frecuencia simple como frecuencia acumulada. Eso ya lo vamos a ver en la unidad número 2, lo que se llama el tema organización, ¿no? Y clasificación de datos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Entonces, eso lo vamos a ver el día lunes. Hasta aquí en la unidad 1. Yo, después de ahorita de despedirnos, yo le voy a pasar al WhatsApp la unidad 1 para que ustedes la tengan y puedan compararla con su práctico, ¿ya? Ustedes ya comparten los conceptos y ya lo leen, lo pueden imprimir en su casa o en un centro de fotocopia donde imprimen, lo tienen en su WhatsApp, lo bajan a una computadora, en la computadora ya lo pueden imprimir y lo pueden tener en físico para estudiar, ¿ya? Entonces la unidad 1 ya yo se las paso a continuación, y el día sábado continuamos con la unidad 2 ya, ¿no? Con la unidad 2 ya. Me gustaría que para el día lunes, lunes puedan tener su calculadora ya, para que a mano, para que podamos calcular. Ya vamos a utilizar los apuntes y la pizarra digital, ¿no? Esta pizarra de acá, para que ustedes me hagan el seguimiento. Ahí está, fíjense. Bueno. Se me ha escondido la pizarra digital. Bueno, no importa, igual ya la próxima clase ya la vamos a compartir. Debe estar lento el internet. Bien, entonces ya la próxima clase trabajamos con la pizarra digital y los apuntes, ¿ya? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Ya hemos terminado la unidad 1. Ustedes ya pueden, ahorita se lo voy a mandar inmediatamente al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan, la unidad número 1, ¿ya? Bien, entonces no hay más, ya hemos analizado el práctico, ya ustedes lo compararán con su apunte y hay que hacer unos ajustecitos ahí, pero no son muchos, y para que más adelante lean los conceptos y puedan tener más clara la figura, lo que empecemos a analizar en la segunda unidad, ¿ya? Y no hay más, no hay consulta, no hay nada, para que quedemos aquí. ¿Nada? Todo claro, ingeniero. Bien, nos vemos entonces el día lunes, repito. Lunes no se olviden de tener su calculadorcita para que vamos hallando valores y todo eso y empecemos a trabajar en la tabulación de cuadros. Ya una vez definimos el concepto de cuadro de distribución de frecuencia, la frecuencia con la que vamos a trabajar, y empezamos
a